La Escuela Superior de Administración Pública ESAP fue creada mediante la Ley 19 de 1958. Esa ley la constituyó como un establecimiento público nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, tal como lo establecen las normas del sector educativo en general y del Servicio Público de la Educación Superior. En Colombia somos la única entidad educativa presente en todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, con planes de estudio para toda la ciudadanía y con servicios de apoyo a los gobiernos departamentales y municipales. La ESAP se especializa en una educación con enfoque territorial. Allí radica la verdadera potencia de la ESAP. Además de nuestra sede en Bogotá, estamos en 16 territoriales y 277 lugares de desarrollo. Es gracias a esa amplia cobertura que cada región del país cuenta con profesionales en administración pública territorial con capacitación para la atención a la población vulnerable, profesionales incluyentes y competentes para trabajar por el desarrollo de sus comunidades. La ESAP conoce las necesidades de cada región y también sus oportunidades. Por eso la ESAP ofrece una educación de calidad mediante 13 programas académicos. En pregrado, la ESAP imparte las carreras de Administración Pública Territorial y Economía Pública, y en posgrados, 2 maestrías y 10 programas de especialización. La ESAP cumple su misión a través de 4 escuelas. La Escuela de Cultura Política y Democrática llamada Yo Elijo Saber. La Escuela de Formación para Servidores Públicos de Municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. La Escuela de Formación Política y Ciudadana Jóvenes Constructores del Cambio. Y la Escuela de Empoderamiento y Participación Mujeres, Potencia del Cambio. Con estas 4 escuelas, la ESAP capacita a quienes se dedican al servicio público y a las personas con la ciudadanía colombiana que tengan interés en ampliar sus competencias y en liderar sus comunidades. Como aliada estratégica del Estado, la ESAP apoya a las entidades en sus procesos de reorganización y diseño institucional y brinda asesoría técnica a los municipios de Colombia. Además, a quienes ocupan cargos en el servicio público de nivel directivo y asesor y a quienes participan en corporaciones públicas. La Escuela de Alto Gobierno de la ESAP potencia y fortalece sus capacidades. Esta misión la cumple mediante la enseñanza, la investigación, la innovación y la producción de documentos técnicos para fomentar la gobernanza territorial y producir valor en beneficio de todos. De esta manera, la ESAP forma en distintos saberes y en todas las categorías del conocimiento y del gobierno para la gestión de lo público, por sus procesos misionales de formación, investigación, internacionalización, capacitación y fortalecimiento académico. Durante sus 66 años de historia, la ESAP es reconocida por formar profesionales con alta calidad académica, que contribuyen a que las organizaciones públicas adelanten gestiones eficaces y eficientes. La Dirección de Capacitación de la ESAP se enfoca en cultivar servidores públicos y ciudadanos éticos comprometidos con la paz, la justicia social y ambiental, capaces de generar conocimiento en la administración pública y transformar realidades a nivel local, nacional y global, guiada por el compromiso con la innovación y la gestión del conocimiento. Enfocamos nuestra mirada hacia el año 2024 con una visión clara. Estamos comprometidos a implementar nuevas formas de relación y servicios, aprovechando plataformas para mejorar la accesibilidad y la eficiencia en la interacción con nuestra comunidad, llegando a un público más amplio con plataformas innovadoras como la app Moodle y el nuevo CIREC. En capacitación, virtualizamos experiencias transformadoras, adaptando metodologías avanzadas y forjando el conocimiento para la vida. Construimos el futuro abrazando calidad, experticia y compromiso. En la ESAP, el futuro nos espera. Colombia, potencia de la vida.
Hola, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio, este seminario de Mindfulness y Liderazgo en el Servicio Público. Mucho gusto, soy Camila Vélez, la docente que los acompañará en este espacio y en este desarrollo de este seminario del día de hoy. Me presento, de profesión soy administradora de empresas, comunicadora social, también soy coach internacional de equipos y magistra en política social. También soy esposa, mamá de una perrita hermosa que se llama Pancha y también soy deportista. Bueno, muchas gracias, estoy muy contenta de estarlos acompañando el día de hoy. Y bueno, como objetivo de este seminario tenemos precisamente generar en todos ustedes esas herramientas de autoconocimiento, esas herramientas de potenciar cada uno de los liderazgos individuales y liderazgos colaborativos, para así también con las herramientas de comunicación que vamos a ver, comunicación verbal y no verbal, y de programación neurolingüística y gestión de también de emociones, impactar precisamente en sus trabajos, en el servicio público y en la comunidad. Entonces, ¿de qué trata este curso? Y vamos a hablar sobre los diferentes módulos que vamos a ver, que son 5 módulos. El primero de ellos es precisamente el observador y ese liderazgo individual que hay que cultivar, que hay que llevar a la conciencia para después poder impactar en los liderazgos colaborativos y de equipo. En el segundo módulo encontramos habilidades de comunicación y de programación neurolingüística. En el tercero encontramos el mindfulness y sus técnicas. El cuarto encontramos todo el tema de gestión de emociones. Y en el quinto y último encontramos el módulo CLAYS. Ya vamos a hablar de manera general en cada uno de ellos, porque también los invitamos a que puedan inscribirse a este gran seminario que desde la SAP tenemos. Entonces, iniciando con este primer módulo que yo les decía, que es precisamente todo lo que tiene que ver con el dominio del observador y el liderazgo individual, es precisamente llevar a la conciencia todas esas creencias. Entonces, ¿de qué trata ese dominio del observador? Y es ese concepto que se refiere de manera única en cómo cada persona interpreta el mundo y cómo lo interpretamos y cómo le damos sentido a esa realidad, precisamente de acuerdo a nuestras experiencias, creencias, emociones y contexto social, contexto cultural y familiar. Entonces, somos lo que realmente creemos a través de nuestras emociones, creencias, pensamientos y todo ese recorrido que hemos tenido. Entonces, este dominio del observador que determina cómo percibimos las situaciones, cuál es nuestra interpretación del mundo, cómo tomamos decisiones, cómo respondemos a los desafíos y cómo en general vemos el mundo, cada situación. Y esto entonces, ¿qué es importante tener? Reconocer precisamente y llevar a la conciencia de esas creencias. ¿Qué creencias tenemos? ¿Acaso tenemos creencias limitantes que de pronto no están dejando que estemos llevando a cabo nuestros objetivos? ¿O acaso también tenemos esas creencias que nos están potenciando y llevando a construir ese objetivo? Entonces hay que ver bien cuáles son nuestras creencias personales, por ejemplo, los miedos que tenemos, de esos miedos, qué traumas traen ahí, ¿cierto? Y hay que sanar eso a profundidad, porque esos traumas los vivimos más que todo en la infancia, en la adolescencia, porque cuando digamos que nuestro proceso de desarrollo del cerebro está desde los 0 a 7 años potencialmente. Claramente se sigue desarrollando, pero donde más se acumula esa información es de los 0 a los 7 años. Entonces, ¿qué información recibimos de los 0 a los 7 años? Hemos recibido múltiple información. Ustedes pónganse a pensar cuántos pensamientos y cuánta información ustedes no escuchan, ven y sienten en el día a día. Entonces, ¿qué fue todo eso que acumulamos y que eso también nos formó nuestro cerebro y nos llegó a creer muchas cosas que de adulto hacemos? Entonces, ¿cuáles son nuestros miedos de adultos? ¿Cuáles son nuestros, digamos, esos traumas que tenemos, esas creencias que nos limitan muchas veces para hacer las cosas que queremos hacer con nuestros sueños y proyectos? Entonces hay que hacer ese análisis y llevar a la conciencia, y eso más adelante lo vamos a ver, cuál es la diferencia entre la mente inconsciente y la mente consciente, porque es que muchas veces, y el 99% de lo que hacemos en el día es la mente inconsciente que hace, porque nosotros somos seres que a través de las repeticiones y a través de toda la información que vamos, digamos, de alguna manera acumulando y acoplando nuestro ser, hacemos, ¿cierto? Entonces somos seres que repetimos para aprender y ya luego de proceso automático lo hace el cuerpo o lo hace la mente. Entonces hay que entrar en esos procesos automáticos y decir, bueno,
Yo qué procesos tengo automatizados, qué procesos tengo inconscientes que debo sanar y que debo parar y decir, hasta aquí dejo esa creencia y vuelvo a reprogramar mi mente para el éxito, para llevar a cabo este sueño. Entonces, eso se trata del dominio del observador, de ser muy consciente, de cuestionar esas perspectivas, de cuestionar esos juicios, esas suposiciones y esas creencias que tenemos, ¿cierto? Y esto que va a permitir, pues, todo el crecimiento personal y que desde ese crecimiento personal y desde esa conciencia vamos a fortalecer las diferentes áreas de nuestra vida, como cuáles, la laboral, la académica, la familiar, de pareja, la social, en todo el contexto. Entonces, eso como tal, desde el dominio del observador, que es precisamente llevar a la conciencia esas creencias. Entonces, acá también, dentro de este seminario, hablamos de algunas técnicas, se las voy a mencionar, porque son técnicas para poder llevar al consciente ese dominio del observador. Entonces, la primera técnica que tenemos es autoconocimiento y reflexión. Qué tan importante es conocernos. Digamos que durante el tiempo nos han dicho cómo conocemos a los demás, cómo respetamos al otro, cómo amamos al otro, pero hay que también detenernos, y que eso también es muy importante, cómo respetamos al otro, cómo amamos al otro, cómo también reconocemos al otro, pero que hay que primero reconocerse a sí mismos, amarse a sí mismos, construirse a sí mismos para poder que en ese proceso de hacia el otro sea mucho más genuino y sea mucho más transparente, porque lo que llevamos aquí adentro es el reflejo de nuestros comportamientos con los demás. Entonces, ese autoconocimiento y reflexión de yo decir, ¿qué es lo que yo tengo en mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy yo? O sea, hacer esa pregunta es tan importante. Entre más autoconocimiento yo tengo, más éxito en todas mis áreas voy a tener, tanto en mi área laboral, en mi área de pareja, en mi área familiar. Esto es la base de cualquier proceso. Mi autoconocimiento es la base de todo en la vida. Entonces, identificar cuáles son las creencias, juicios, emociones que influyen en nuestra percepción de la realidad. Entonces, esto se logra a través de ¿qué? Preguntas introspectivas, se logra a través de prácticas como el journaling, la respiración, llevar a la conciencia precisamente eso, qué es lo que yo, cómo estoy actuando, o sea, preguntándonos y cuestionándonos cómo yo estoy actuando, porque de pronto la vida o las situaciones se me repiten constantemente que no he aprendido, que debo aprender, ¿cierto? Y esa reflexión también acompañada de ese proceso de autoconocimiento. Por otro lado, otra de las técnicas que hablamos aquí en nuestro seminario es la apertura al aprendizaje, estar dispuesto a aprender, pero saber qué tipo de aprendizaje yo estoy aprendiendo, porque es que yo puedo aprender escuchando múltiples fuentes de información. Ahora bien, ahí es donde está la responsabilidad de cada uno, y es de escoger qué fuente y qué persona yo estoy escuchando para esos procesos de formación de liderazgo. ¿Cierto? A veces no es tanto el contenido, también es el líder, esa persona, ese maestro. ¿Acaso ese maestro es coherente con lo que está diciendo? También lo está aplicando a su vida. Entonces, encontrar más personas que coherentemente estén transmitiendo esa información y que también sean a través de fuentes, de estudios responsables. ¿Sí? Entonces, es de verdad ver e incorporar en nuestra mente una información que sea responsable, ¿cierto? Y esto que va a permitir ampliar precisamente la perspectiva, ¿cierto? Crear nuevas redes neuronales, porque muchas veces dentro de ese piloto automático que hablábamos, esas redes neuronales permanecen ahí, ¿cierto? No construimos más, o si construimos es a partir de qué contenidos. Entonces, a partir de contenidos que me nutren o de verdad no me están nutriendo. Entonces, yo qué información estoy accediendo que entra a mi mente, ¿cierto? ¿Qué información está accediendo a mi mente? Es muy importante. Entonces, saber qué tipo de información, las fuentes, el maestro, ¿sí? Eso es muy importante, responsabilidad con esa información que está entrando aquí. Por otro lado, otra de las técnicas que hablamos es de la gestión emocional. Entonces, aprender a reconocer cada emoción, aprender a saber que cada emoción tiene un propósito y un objetivo, que las emociones no son ni buenas ni son ni malas, son emociones. Cada emoción nos trae un aprendizaje. Las emociones vienen desde la época instintiva, más instintiva de los seres humanos, y nos han protegido, también nos han llevado a crecer. Entonces, ¿cómo yo utilizo a favor precisamente esa gestión emocional, ese conocimiento de cada emoción? Como reconozco en mí cada emoción y la llevo a través de herramientas prácticas que me generan a gestionarlo, digamos, de una manera mucho más fácil. Otra de las técnicas que también hablamos es el cambio de lenguaje, que eso lo vamos a precisar dentro del módulo de habilidades de comunicación y de programación neurolingüística. Ese cambio de lenguaje no solamente de aquí afuera, sino de aquí adentro. Yo cómo me estoy hablando a mí mismo, yo me estoy reconociendo, yo me estoy respetando, yo me estoy amando. Yo qué quiero para mi vida, yo me conozco.
¿sí? Entonces, esos cambios de lenguaje internamente que tenemos, ¿acaso predomina en mí el lenguaje interno de no soy capaz o de sí soy capaz y lo voy a lograr porque sé que lo puedo hacer, porque sé que tengo las herramientas y me voy a preparar consciente y coherentemente para llegar a ese objetivo? Entonces, es ese cambio de lenguaje interno que es la programación neurolingüística, porque es la raíz de todo. O sea, yo no puedo decir voy a cambiar mi liderazgo en mi lenguaje cuando yo internamente no tengo o tengo un caos dentro de mi misma programación neurolingüística. Entonces, ese cambio de lenguaje va desde adentro en mi programación para hacia afuera yo poder comunicar coherentemente desde mi comunicación verbal y no verbal, que ya lo vamos a ver. Y por último, otra de las técnicas que hablamos es el asesoramiento del coaching. Es muy importante estar asesorados por un buen coach, por un buen mentor. Recuerden que también hay que ver quién es nuestro mentor en todos sus aspectos de vida, porque en esos aspectos de liderazgo uno lidera tanto su vida personal como todas las áreas de la vida. Entonces, ¿quién es la persona que nos está transmitiendo ese conocimiento? Entonces, trabajar con un mentor, con un coach que nos ayude a identificar esos patrones, porque muchas veces no somos conscientes de esos patrones que tenemos. Entonces, nuevamente, lo que todos hemos hablado es el proceso de conciencia. Entonces, les voy a leer esta frase que me parece súper importante y es precisamente: el dominio del observador es clave para tener un liderazgo efectivo, que ya que permite al líder reconocer sus percepciones y cuáles de esas influyen en sus decisiones y acciones. Y esto es crucial tanto a nivel individual para tomar decisiones más claras y objetivas, como colectivo también, y promover una comunicación abierta y mejorar la colaboración en equipo. Entonces, todo se interconecta. A medida que yo soy consciente conmigo mismo, trabajo en mi liderazgo individual, y cuando yo más he trabajado en mi liderazgo individual, mucho más impacto tendré en el liderazgo de equipo y en el liderazgo colaborativo. No se trabaja de afuera hacia adentro, se trabaja de adentro hacia afuera, o sea, siempre en todo, para tener una coherencia de verdad en el trabajo y un trabajo genuino, ¿sí? Bueno, vamos a ver también elementos de un liderazgo individual. Entonces, precisamente, cuál es esa capacidad para influir en mi propia vida, en mi propio área de vida, en mi autoconocimiento, en mi manejo emocional, en mi amor propio, ¿cierto? Y esto que implica ese proceso de yo conocerme profundamente, identificar cuáles son mis fortalezas, mis áreas de mejora, mis motivaciones personales, para poder nuevamente actuar con coherencia y con responsabilidad hacia los otros. Y también liderazgo colaborativo, que entonces ya una vez teniendo ese liderazgo individual cultivado, se facilitará los liderazgos con nosotros. Entonces, ¿qué implica esa dirección de equipos? Que debe implicar entonces cooperación, coordinación, todo esto para llevar a esos objetivos compartidos de una manera inclusiva y participativa. Entonces, eso también que debe fundamentarse en un ambiente de confianza. Entonces, yo como líder hacia los demás, cómo creo ese ambiente de confianza, que es la base de todos los procesos, y ese respeto y comunicación para poder llevar a cabo sus objetivos en común. Entonces, eso también lo vamos a ver, y de hecho lo pondremos en práctica con una herramienta muy bonita que tenemos acá dentro de la SAP, que es la maleta para pensar. La maleta para pensar es una maleta que contiene diferentes materiales pedagógicos y didácticos, porque nosotros desde la SAP tenemos muy claro que no solamente se lleva a través el aprendizaje no solamente se lleva a través de esa parte verbal, sino que también hay que conectar otros sentidos. Entonces, la maleta para pensar nos conecta precisamente con casos de liderazgo en los que yo interpreto, pero también debo trabajar en equipo para poder escuchar todas las interpretaciones y llevar a cabo una solución en conjunto. Entonces, ¿qué me permite? Crear redes, crear trabajo en equipo. Además de eso, también utilizamos otros materiales, y en este caso puntual utilizamos las fichas pedagógicas, que son fichas que son armables y que yo armo maquetas a través de lo que yo entendí de qué es el liderazgo, el caso de liderazgo que ponemos en este preciso pues, ejercicio. Entonces, son diferentes formas para interconectar todos esos aprendizajes y todo este componente teórico que vemos, porque estamos seguros que no solamente el componente teórico, sino cómo lo complementamos con lo práctico y lo teórico para que se vuelva mucho más un aprendizaje sólido. Entonces, aquí también lo conectamos, cuáles son las cualidades de liderazgo individual y cuáles son las cualidades de liderazgo colaborativo, identificación de habilidades de liderazgo. Entonces, la autoevaluación, ejercicios de caso y de simulación, entrevistas de competencia, revisión de logros, mentoría, coaching, entre otros, que como les dije, los llevamos a cabo en un ejercicio, porque siempre tenemos tanto la práctica, el módulo teórico como el módulo práctico. Y esto, cómo se trabaja integralmente.
Entonces, eso desde nuestro primer módulo de pues todo lo que tiene que ver con el dominio del observador y los procesos de liderazgo interno y colaborativo. Pasamos a ver sobre todas las habilidades de comunicación, que es el módulo 2, entonces habilidades de comunicación verbal y no verbal y programación neurolingüística. Entonces, hablamos que la comunicación verbal precisamente es toda la que hablábamos, la oral, la escrita, ¿cierto? La que precisamente nos permite transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, ¿cierto? A través de las palabras, bien sea habladas o a través de lo escrito, que pues también es fundamental para transmitir toda la información, expresar emociones, persuasión, educación, socialización como otros. Entonces, aquí es muy importante saber cómo estamos hablando, ¿cierto? Cuál es nuestra estructura, nuestro lenguaje y dentro de nuestra comunicación verbal. Entonces vemos esa parte de la importancia de la comunicación verbal. Y por otro lado, también llevamos a la conciencia que hay que incorporar la comunicación no verbal, porque es que la comunicación no verbal también nos habla muchísimo cuando estamos sentados hablando con los demás o interactuando. Entonces, esa comunicación no verbal es precisamente la corporalidad, yo cómo estoy utilizando mi cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo también nos habla. El cuerpo nos habla y lo vamos a ver también en uno de los módulos, el cuerpo nos habla. Las emociones hablan a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras expresiones faciales. Entonces, es muy importante interconectar precisamente esos mensajes que llevamos en la verbalidad con la expresión facial, con nuestra expresión corporal. Súper importante porque a veces, muchas veces pasa, yo les digo que más habla una cara, una cara que es como así, que la palabra, porque yo puedo estar diciéndoles así, estoy feliz, pero ustedes van a decir, no, no está feliz. O sea, la cara nos expresa totalmente y más que el 50% de lo que está sintiendo realmente. Entonces, cómo seamos coherentes, cómo lo que expresamos, cómo nos sentimos y cómo lo hablamos. Entonces, de ahí tenemos precisamente de ese componente teórico, lo conectamos con un componente práctico en donde yo los pongo precisamente a conectar estas dos comunicaciones, trabajar en equipo y hacer una venta de un caso, de un producto súper chévere porque literal sacamos pues como de zona de confort, grabamos, los ponemos con cámara y los grabamos en esa venta o en esa interacción o en esa exposición y socialización. Entonces ahí vemos cuáles son esas de pronto muletillas que tenemos o también vemos esas posturas del cuerpo que podemos mejorar y llevar a la conciencia. Entonces es un ejercicio que se hace grupal, donde preparan el caso y llevamos a la conciencia esos elementos de los cuales hemos hablado. Después de este pasamos a la programación neurolingüística que también hace parte del módulo 2. Entonces, la programación neurolingüística es precisamente cómo yo internamente estoy de alguna manera reprogramado, ¿sí? Entonces, de acá yo tengo un autor que es para mí uno de los mejores a nivel mundial, que es el doctor Joe Dispenza, es un doctor neurocirujano y él define esa programación neurolingüística precisamente como un conjunto de técnicas y métodos que buscan reprogramar el cerebro para cambiar patrones de pensamiento y de comportamiento. Entonces, la programación se alinea precisamente cuáles son nuestras creencias, pensamientos, emociones, y estas influyen directamente en nuestra biología y nuestra realidad misma. Entonces, también vemos aquí cuáles son los principios claves de la programación neurolingüística. Nosotros hablamos acá de dos, que el primero es la neuroplasticidad y es precisamente la capacidad del cerebro de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a la experiencia y al aprendizaje. Entonces, esa neuroplasticidad encuentra precisamente es cómo el cerebro también se puede volver a reorganizar. Y no es como que no, yo ya aprendí esto, entonces ya no puedo desaprender y volver a aprender. No, es precisamente la capacidad del cerebro de reprogramarse constantemente, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos qué reprogramación yo estoy llevando a mi cerebro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo estoy programando? De manera consciente, coherente, llevando a cabo ese proceso de autoconocimiento o qué tipo de información o simplemente que llegue información y yo la voy incorporando, ¿no? Entonces, ser responsables con la información y la programación que estamos llevando a cabo en nuestro cerebro. Y por otro lado, la herramienta que nos va, o la técnica que nos va a permitir precisamente formar esa neuroplasticidad es la reprogramación mental. Entonces, es mediante uso de técnicas específicas como la repetición. Recuerden que yo les hablaba anteriormente que la repetición es precisamente lo que nos hace aprender. Nosotros desde pequeños repetimos para poder, gateamos, repetimos constantemente el gateo para aprender a caminar. Repetimos múltiples veces las tablas de multiplicar, sumar, todo para poder ya luego tener ese proceso automático. Entonces, repetimos en nuestro inconsciente
para luego llevar a nuestro consciente y que se vuelva automático, ¿cierto? Entonces, es precisamente cómo repetimos para los procesos de aprendizaje. Entonces, acá también podemos decirnos y repetir, si toda la vida nos hemos repetido que nos da miedo pararnos al frente de un público o hablar en público, también podemos decir y hacer un alto en el camino y decir cómo ya dejamos de repetirnos eso y repetirnos a nosotros que sí podemos lograrlo. Entonces, ¿cuántos años de tu vida te has repetido esas creencias o te has programado de manera que te limita en muchos de los objetivos de tu vida? Entonces, también podemos decir, hasta aquí yo me reprogramo de esa manera y me voy a reprogramar a través de repeticiones que sí van a ir con mis objetivos que yo quiero lograr. Entonces, eso por la reprogramación mental. Ahora hablamos ya y detallamos cuál es la mente inconsciente y la mente consciente. Entonces, la mente inconsciente, ¿qué hace parte de la mente inconsciente? Los procesos automáticos, que son los que controlan nuestras funciones corporales, automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco, todo el tema de la digestión, que nosotros no le decimos pues a los pulmones respiren, no, nosotros no le decimos al estómago procese los alimentos, no, porque son ya procesos automáticos que tiene el cuerpo, entonces eso lo hace la parte inconsciente del cuerpo, todos los procesos automáticos, así como pues todas esas partes del cuerpo internas de los órganos, como también esas partes que ya decimos, listo, nos paramos, nos levantamos, automáticamente ya como que nos bañamos, nos lavamos los dientes, desayunamos porque ya tenemos esos hábitos, ¿cierto? Ya creados esas rutinas y eso hace parte también de los procesos automáticos del cuerpo mismo. La memoria a largo plazo, entonces almacena todos esos recuerdos, ¿se acuerdan que yo les decía? Que precisamente de los 0 a los 7 años es donde más estamos acumulando toda esa información porque somos esponjas que absorben y absorben, porque de pronto no tenemos como esa diferencia entre qué es lo bueno y lo malo, sino absorbemos información. Ya después, cuando vamos creciendo en la juventud, luego en la adultez, nos vamos dando cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo y tenemos esa conciencia para determinar qué es lo bueno y qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Pero cuando somos pequeños, simplemente acumulamos y acumulamos. Entonces, esa mente inconsciente tiene esa memoria a largo plazo, que es donde almacenan los recuerdos, las experiencias de toda la vida, incluso aquellas que a veces ni siquiera recordamos, porque si a veces yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan de los 0 a los 2 años que hacían? Pues muy pocos responden. Por otro lado, también que encontramos dentro de la mente inconsciente los hábitos y los patrones. Entonces, esos hábitos y patrones que hablamos, qué hábitos tenemos, qué costumbres, qué rutinas tenemos. ¿Acaso esas rutinas y esos hábitos nos están llevando a completar el objetivo que queremos en nuestro día, en nuestra vida personal, en nuestra vida de pareja, vida familiar, social, laboral? Bueno, por otro lado, también la mente inconsciente da lugar con todo el tema de las emociones y motivaciones, ¿cierto? Y los sueños y el simbolismo. Y por otro lado, hablamos de la mente consciente. Entonces, la mente consciente que trae el razonamiento, entonces analiza la información y toma decisiones basadas en la lógica y la razón. Por otro lado, también la percepción, procesa la información sensorial en el tiempo real. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la mente inconsciente y consciente? Entonces, la inconsciente es la que se encarga como de ese largo plazo de la historia del pasado, ¿cierto? Y la consciente es más como desde el momento real, desde el momento presente, ¿sí? También se encarga la mente consciente de la voluntad y la memoria a corto plazo. Como les decía, la mente entonces consciente se encarga más como del aquí y el ahora, del corto plazo. Ya también les quiero leer una frase que me parece súper importante y que resume todo lo que hemos visto hasta ahora, y es precisamente que somos seres que aprenden a través de la repetición. Todo, desde pequeños hasta adultos, hasta el finalizar nuestras vidas, siempre aprenderemos a través de la repetición. A lo largo de nuestras vidas hemos adquirido hábitos, creencias y comportamientos que nos moldean, pero no siempre todos ellos nos hacen sentir cómodos y felices. Si hay aspectos de los que has aprendido que deseas cambiar, es importante saber que tienes el poder y la responsabilidad para hacerlo, pues tú puedes reprogramar tus creencias, tus hábitos, tus comportamientos, y solo tú eres el responsable de ello. Ya en la vida adulta precisamente somos los responsables los cambios, ¿cierto? No es como me enseñaron mis cuidadores, mis papás, mis familiares, mi entorno, que porque entonces viví en el colegio esto, no, ya es hora de decir, listo, lo aprendí, lo viví y de eso que tengo ese aprendizaje, y luego ahora como mi vida adulta soy consciente y responsable de qué patrones tengo, los reconozco, y si deseo mejorarlo, lo puedo hacer a través con técnicas de las que hemos hablado. Aquí también menciono unos ejemplos de reprogramación. Obviamente hay que también utilizar la parte creativa de cada uno, y no es como tal lo voy a plantear, sino ahí es donde ustedes tienen que utilizar precisamente, bueno, yo cómo quiero
reprogramar esta creencia, tienen que identificar cuáles son sus creencias. Entonces acá hablamos, les voy a poner unos ejemplos y es: siempre fracaso en todo lo que quiero, intento, y esa es la creencia limitante. Entonces, ¿cómo lo puedo yo reemplazar? Y como yo internamente me puedo hablar, y es que cada momento o errores o cada momento de caos, pues precisamente es una oportunidad para aprender y mejorar, y estoy más cerca del éxito con cada intento. Y esos momentos difíciles muchas veces nos marcan precisamente aprendizajes muy fuertes, que seguramente si no los tuviéramos, pues no tuviéramos esos aprendizajes que nos marcan y nos transforman. Entonces, es como yo internamente interpreto y como yo internamente me estoy hablando. Entonces, por ejemplo, otra creencia limitante es: no puedo hablar en público sin ponerme nervioso. Entonces, ¿cuál sería ese reemplazo? Nuevamente, ahí es donde ustedes tienen que activar su creatividad para también mirar cómo resuena más ese reemplazo para ustedes. Puedo aprender a hablar en público con confianza a través de la práctica y de la preparación. Y es así, yo me preparo para hablar en público, lo practico muchas veces. Y es importante también acá decir que dentro de ese proceso puede que el cerebro tenga un poco de resistencia, porque preguntémonos cuántos años, y acá precisamente en ese ejemplo, yo durante 25 años de mi vida me estuve repitiendo a mí misma que yo no podía hablar en público, ¿cierto? Que yo no podía hablar en público sin ponerme nerviosa, ¿cierto? Porque no tenía seguridad en mí. 25 años duré. Cuando yo empecé como esa parte de reprogramación y decir: hasta aquí te permito, mente, que me digas esto, hasta aquí te permito, Camila, de que te digas eso, y yo voy a empezar a reprogramarme y a saber que yo puedo seguir mejorando. Hubo una resistencia en el cerebro que cuando intenté la primera vez, me puse nerviosa, me equivoqué, luego saqué adelante el espacio, me puse nerviosa, y luego yo dije: tengo dos opciones cuando ya termine el espacio, en la parte de la retroalimentación, de decirme: lo hice muy bien o lo hice muy mal. Y yo misma me dije: lo hice muy bien, y cada vez sigo mejorando, cada vez sigo adquiriendo esas herramientas para seguir mejorando en esta parte de hablar en público. Entonces, así fue. Yo cada vez que terminaba un momento de hablar en público, me felicitaba a mí misma, no esperaba que los otros me felicitaban, yo misma me felicitaba, yo misma me decía: Camila, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, ¿cierto? Y así vas a seguir, lo vas a seguir mejorando, vas a seguir mejorando y mejorando y mejorando con la práctica. Y así fue hasta el día de hoy que les estoy hablando a ustedes. Imagínense cómo la mente puede simplemente pasar por eso. Entonces ahí es donde ustedes tienen que decir: yo qué quiero reprogramar para mi vida, y es posible, lo es, lo es. Entonces, creencia limitante, otro ejemplo: siempre me quedo sin dinero. Entonces, ¿cuál sería ese reemplazo positivo? Puedo aprender a gestionar mi dinero de manera efectiva y alcanzar mi estabilidad financiera. Como todo, también podemos aprender de las finanzas, de cómo saber mejor administrarlas, ¿cierto? Para poder que nos alcance, ¿cierto? Y cómo yo también activo como esa parte de la abundancia. Entonces, cómo yo también cambio esa parte limitante del dinero y cómo la puedo reemplazar por algo que me pueda generar mucho más, pues como mucha más tranquilidad. Otra creencia es: no soy suficiente para este trabajo. Entonces, ¿cómo lo podemos reemplazar? Tengo todas las habilidades y tengo toda la capacidad para sobresalir en ese trabajo y seguir creciendo profesionalmente. Así es. Y ahí, nuevamente, ustedes pueden recrear esa reprogramación como ustedes quieran. Lo importante es ser conscientes de esas creencias que tenemos que nos limitan, y de ahí, a partir de esos ejemplos de reprogramación, yo los llevo a que tengamos como ese ejercicio de introspección en el que precisamente decimos e identificamos diferentes a los ejemplos cuáles pasan en nuestro día a día. Entonces ahí hacemos un ejercicio de introspección y conciencia en el que las personas se dan cuenta que han tenido en su día a día esas creencias y las reprograman y las llevan al consciente. Eso es lo que yo busco, siempre llevar al consciente. Entonces, de aquí, ¿cómo lo interconectamos precisamente con esos desafíos laborales? Entonces, a partir de la comunicación, pues, verbal y no verbal, y a partir de la programación neurolingüística, ¿cómo lo conectamos a esos desafíos? Y acá llevamos algunos de los desafíos que son más comunes en esa parte laboral. Entonces, hablamos sobre la falta de comunicación. Y pongo un ejemplo. En una reunión, el líder menciona un cambio de prioridades, pero no informa a todos. Algunos trabajan en tareas que ya no son urgentes, causando retrasos. Entonces, ¿cuál sería la solución desde la comunicación asertiva?
y desde la programación neurolingüística interna. Entonces, desde la comunicación asertiva es abordar al líder con una comunicación y una conversación clara y respetuosa, diciéndole, quiero asegurarme de que todos estemos alineados con las prioridades. Podríamos acordar un canal donde se comuniquen estos cambios para evitar confusiones en el futuro. Eso desde cómo yo lo puedo abordar mucho más asertivamente hacia el líder, y desde la programación neurolingüística interna yo visualizo el éxito en la conversación, porque muchas veces para prepararnos a esas conversaciones con el líder o con las demás personas podemos formar un caos en la cabeza y decir, no, ya todo está mal. No, como yo también me trabajo internamente, digo, yo visualizo que hay un éxito en esa conversación y voy a mantener un tono sereno para proyectar la confianza y la asertividad de lo que yo estoy comunicando. Entonces, cómo a través de esos desafíos laborales yo también utilizo las herramientas de comunicación verbal y de comunicación asertiva y de programación neurolingüística. Aquí les voy a poner otro ejemplo porque son varios y abordamos varios de los desafíos que más encontramos en ese aspecto laboral, y el otro es, por ejemplo, el conflicto de roles. Entonces, el ejemplo es, dos compañeros creen que deben contactar al cliente y no lo hacen, dejando al cliente desatendido. Entonces, ¿cuál sería la solución con la comunicación verbal y asertiva? Y también no verbal, como yo también conecto esa expresión de tranquilidad con mi cuerpo y expresión facial. Entonces, hablar con el compañero involucrado y buscar esa claridad. Entonces, me parece que ambos hemos asumido la misma tarea. ¿Qué tal si definimos juntos cómo dividir responsabilidades para evitar duplicaciones o reprocesos, ¿cierto? Porque eso se puede abordar de esa manera asertivamente, pero puede que a veces también pasan los conflictos que se abordan desde los egos. Entonces, ¿por qué está haciendo el otro que yo estoy haciendo y se arma ahí el conflicto y la disputa? No, venga, ¿cómo con esas herramientas que vamos a tener en ese seminario encontramos esa asertividad en la comunicación? Y desde la programación neurolingüística interna, cómo nosotros, en vez de encontrar ese enfoque de competencia, más bien lo cambiamos y decimos colaborar. ¿Cómo nos podemos colaborar si estamos teniendo la misma función? ¿Cómo podemos los dos trabajar en equipo y colaborarnos para sacar adelante ese objetivo? Y reformularnos internamente el problema como una oportunidad de fortalecer los roles del trabajo en equipo. Entonces, como yo también internamente lo veo, porque cómo lo interpreto, porque si yo lo interpreto de manera de conflicto, pues lo voy a hablar de manera de conflicto. Si yo lo interpreto de una manera en el que hay un aspecto por mejorar, pues seguramente lo comunicaré así. Entonces, nuevamente, como internamente yo estoy proyectando eso y cómo yo también lo transmito externamente. Entonces vemos así otros desafíos como falta de confianza entre los miembros, resistencia al cambio y diferencias en valores o estilos de trabajo. Eso los profundizamos claramente en el seminario. Para ello, los invitamos y los estaré invitando constantemente en ese espacio porque es muy importante que nos formemos en esas habilidades blandas y de liderazgo y que nos inscribamos y tengamos ese contenido mucho más estructurado y profundo. Ya después de este módulo pasamos al módulo 3. El módulo 3 son precisamente toda esa parte del mindfulness, porque eso también lo podemos aplicar en nuestro día a día, también lo podemos aplicar en nuestro aspecto laboral. Entonces, ¿qué es el mindfulness? ¿Qué es el tercer módulo? Es precisamente la atención plena, conectar con el presente, porque a veces la cabeza está en revoluciones por segundo con 10.000 o 1.000.000 de pensamientos, que son como qué hago, qué esto, qué lo otro, qué va a pasar, pensando siempre en el futuro, proyectando de pronto catastróficamente lo que va a pasar y estamos con la mente volada, o sea, los pensamientos se van y uno simplemente está en piloto automático porque no está sintiendo ni viviendo el día a día, ni el momento, ni está disfrutando el proceso. Entonces, es enfocar precisamente la mente en el momento presente, aceptando la experiencia, no juzgándola como, ay, qué pereza o qué esto, no, sino yo observo. Cuando estamos en el mindfulness, yo observo, yo me vuelvo observadora de mis pensamientos y de la situación que está pasando. Y tengo esa serenidad de ver. Y yo digo, estoy viendo que está pasando esto y esto y esto. ¿Sí? ¿A qué le voy a dar mi energía y atención? Listo. Se trata de observar con conciencia plena los pensamientos, emociones, sensaciones corporales, desarrollando una actitud de aceptación y curiosidad hacia ellos. Muchas veces pasa que estamos tan concentrados en este mar de pensamientos que ni siquiera sentimos nuestro propio cuerpo, ni siquiera sabemos qué está pasando por nuestras emociones y las emociones se desbordan, ¿cierto? Causando episodios de ansiedad, de intranquilidad, de insatisfacción, porque no hemos como detenido a ver
que esa emoción que está pasando simplemente como que ni le damos como la importancia, no la sabemos gestionar, ni tampoco escuchamos al cuerpo. A veces de pronto podemos tener una tensión aquí en la espalda, ni siquiera nos damos cuenta sino hasta el final del día que la tenemos. Y o eso se puede acumular por días y a la semana después de tener la tensión muscular nos damos cuenta. Entonces, como no solamente la tensión plena está de simplemente observar nuestro pensamiento, sino también nuestro cuerpo, nuestras emociones. Entonces, esta práctica de mindfulness, pues combina digamos que diferentes herramientas, como lo son la meditación, autorregulación, en las que ayudan a reducir el estrés, mejorar la concentración y fomentar el bienestar emocional, ¿cierto? Y la conciencia. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Responder de una manera mucho más consciente a nuestros desafíos cotidianos, a nuestra vida cotidiana. Y de ahí yo les enseño diferentes técnicas y ponemos en práctica una en especial, ¿cierto? Que es la respiración y es la primera de las técnicas que yo les enseño. ¿Por qué la respiración? Yo respiro, en este momento tengo la herramienta, sé hacerlo, solo que a veces se nos olvida cómo respirar porque simplemente estamos agitados y llevamos la respiración agitada y no nos damos cuenta que tenemos esa herramienta tan fantástica y fabulosa ahí incorporar a nuestro cuerpo, gratuita, no hay que pagar nada, hay que simplemente darnos cuenta que podemos con la respiración mandarle señales a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso central parasimpático, que es el encargado de la relajación, los mensajes de para. Es que no todo en la vida es hacer, 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 porque estamos acostumbrados a hacer, hacer, hablar, construir, hacer, hacer, reprogramar, programar. No paramos. ¿Y qué tan importante es en esas pausas en donde simplemente paramos y decimos, necesito desconectar, soltar para luego conectarme con una forma mucho más como tranquila, porque cuando uno simplemente sigue de corrido el día, sigue de corrido las semanas y la vida, en verdad el cuerpo al final se va a sobreestresar y ahí es donde empezamos a ver las enfermedades del cuerpo, a ver también todo lo que internamente ocurre en nuestras emociones. Entonces ahí es que importante que tomemos conciencia de la respiración. Y acá, nuevamente, como no solamente es lo que hablamos, sino que lo que ponemos en práctica, precisamente yo los llevo a un ejercicio de respiración y acá también, como vamos por revoluciones por minuto en esta clase, en esta masterclass, también vamos a respirar, vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente para calmar nuestros pensamientos, que hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido sobre el dominio del observador, el liderazgo, hemos aprendido sobre las habilidades de comunicación, neurolingüística, toda la parte de programas de neurolingüística. Hemos aprendido mucho y que vamos a dar un momento de pausa a nuestro cerebro y decir ya, calmémonos, vamos a entonces a respirar conscientemente por la nariz, ¿cierto? Vamos a llevar el aire por nuestra nariz de manera lenta. Vamos a sostener en nuestro estómago 5 segundos y luego exhalar por la boca de manera lenta y segura. Vamos a nuevamente hacerlo. Inhalar 5 segundos. Sostenemos y exhalamos por la boca despacio, despacio, porque luego se me marean, despacio, todo despacio, con tranquilidad. ¿Sí? Nuevamente la última y es respirar por la nariz, 5 segundos, calmadamente. Sostenemos y exhalamos por la boca. También los invito a que yo tengo acá mi termo y esto para mí es súper fundamental. Muchas de las veces que nos duele la cabeza es porque estamos haciendo, nos duele algo del cuerpo, muchas veces pasa porque no estamos hidratados. Súper importante siempre, aparte de esos ejercicios de respiración, es tener su botellita de agua. Acá yo compré esta de litro porque ya como de alguna manera tengo el litro y sé que me lo tengo que tomar y me ayuda mucho para estar como consciente de lo que yo me estoy hidratando. Sí, agüita con sal mineral les ayuda mucho a hidratar esos electrolitos y a recomponer lo que muchas veces hablamos, porque al hablar estamos también deshidratándonos, deshidratamos, ¿cierto? Todo, entonces, como también a través de la respiración,
tomamos y nos hidratamos. Entonces, ese es el momento para hacer eso. Entonces, esto no les quita ni 10 minutos de su tiempo, y qué tan importante es respirar, hidratarse, conectar con lo que estoy sintiendo, con mi respiración, para luego continuar el día. Entonces, esta es la herramienta clave estrella del mindfulness, la respiración. Por otro lado, vamos a ir ya retomando el contenido y vamos a hablar de la atención plena en las tareas diarias. Entonces, a veces que, no sé si les ha pasado que lavar los platos, tomar una ducha, caminar, les ayuda a prestar como esa atención plena en cada detalle, ¿cierto? Los olores, las texturas, los movimientos involucrados. Por eso es también importante que tengamos esa pausa del almuerzo para conectar con la comida, porque muchas veces pasamos de largo. Y a veces me ha ocurrido que yo digo, pero es que ni siquiera tuve tiempo de almorzar. Claro que sí, porque yo no saqué 20 minutos para conectar con la comida, porque eso también ayuda a despejar la mente en sus días, en quehaceres laborales. Es súper importante conectar con esas texturas, olores y sensaciones, que ustedes estén en momento pleno, consciente con esas actividades diarias, no solo laborales, sino también personales. Pausas de 1 minuto. Entonces, tómate las pausas para, pues, cerrar los ojos, sentir tu cuerpo, hidratarte, muy importante, hidratarse, de respirar. La alimentación consciente, de poder de verdad como procesar los alimentos, no solo como comer por comer, sino, venga, yo que estoy comiendo, tengo mi momento del almuerzo, voy a respetar mi momento del almuerzo, porque eso genera muchos problemas digestivos y gástricos, y nos hemos llenado de población que está literalmente sobreestresada laboralmente con múltiples problemas digestivos. Entonces, ¿qué tan importante es detenernos de verdad? Decir, voy a respetar mis horarios de comida, ¿sí? Los voy a respetar y los voy a vivir conscientemente. También otra de las técnicas que hablamos es la etiqueta de las emociones. Yo etiqueto mi emoción y soy consciente de la emoción que estoy viviendo, y a través de las herramientas que vemos en este seminario, pues las transito correctamente. El escaneo corporal, sentir cómo está mi cuerpo, si lo siento pesado, si lo siento cargado, qué siento en mi cuerpo. Uso de recordatorios visuales. Es súper chévere escribir notas tú mismo. Es que muchas veces buscamos esa aprobación, que qué chévere que el jefe nos diga, que qué chévere que el líder nos diga cómo lo estamos haciendo bien. Pero ¿es acaso, y la pregunta que yo siempre lo llevo a la conciencia es, ¿acaso ustedes están reconociendo eso en ustedes mismos? Y esos recordatorios visuales nos ayudan precisamente, que a veces estamos abrumados, deseando querer más, 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 crecer más, que no reconocemos y agradecemos lo que estamos viendo en el presente y todo lo que hemos pasado y vivido y experimentado por estar en este momento, en este ahora. Y esto va sumado con las rutinas de la gratitud, agradecerse a ustedes mismos por lo que ustedes hacen en sus labores diarias del trabajo, en sus labores personales. Eso también es muy importante, porque tomamos el agradecimiento o la queja, ¿cómo fluye mejor? O la queja o el agradecimiento. Si yo estoy constantemente quejándome, créanme que ya yo me estoy programando en mi cerebro que yo estoy viviendo, mejor dicho, un caos. Pero si yo digo, listo, ya, como que tengo mi momento en el que yo me quejo y digo, listo, me quejé por esto, estoy pasando esto, pero ya luego retomo otra vez mi gratitud y agradecer por lo que estoy viviendo, créanme que su semblante cambiará totalmente, tanto mental como físico. Bueno, y aquí también vemos cómo el mindfulness no solamente aplica para todo lo que yo les he dicho, sino que también es base para una comunicación asertiva, una programación neurolingüística interna asertiva y un trabajo en equipo. Entonces, esa comunicación asertiva también requiere estar presente y consciente con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras reacciones, ¿cierto? Entonces, practicar el mindfulness nos va a permitir identificar cuáles son esas respuestas automáticas que comunicamos muchas veces y las podemos sustituir por una forma mucho más asertiva de decirlas. Entonces, vemos herramientas para hacer eso, como a través del mindfulness nos ayuda a tener una comunicación mucho más asertiva, como también a través del mindfulness yo encuentro a través de mi programación neurolingüística interna precisamente esas creencias, esos patrones, esos hábitos que tengo, y eso me permite también como entrar en como conectar conmigo misma.
Y también vemos cómo el mindfulness también nos lleva no solamente a construirnos a nosotros mismos, sino a impactar al trabajo en equipo. Recuerden, y eso siempre se los voy a estar repitiendo, porque para mí es súper importante decirles que como yo estoy construida internamente, va a ser ese reflejo de cómo yo socializo con los demás, ¿cierto? Y las demás personas nos van a reflejar eso precisamente que tenemos o no tenemos internamente. Por eso el paso para cualquier curso de liderazgo, para cualquier ascenso, para cualquier crecimiento laboral, es el crecimiento personal, la construcción interna que tenemos nosotros, ¿cierto? Esa seguridad, esa confianza, ese autoconocimiento, cómo nosotros internamente estamos para poder ya fluir con los demás. Entonces, eso lo vamos a ver nuevamente ahí en el espacio de Mindfulness. Es un ejercicio, tenemos muchos ejercicios de respiración, volvemos a hacer ejercicios de respiración, de conexión y además hacemos trabajo, digamos que trabajo en equipo. Siempre recuerden que tenemos componente teórico y práctico. Para el módulo cuarto encontramos cuál es la relación precisamente entre las emociones, el cuerpo y el lenguaje, porque es que ninguna va por separado, todas van interconectadas. Entonces, acá hacemos ejercicios de conciencia de cómo las emociones reflejan y moldean el cuerpo. Entonces, la relación entre el cuerpo y las emociones. Entonces, no solamente las emociones son estados mentales, sino que también tienen una manifestación directa en el cuerpo. Entonces, y esta relación es bidireccional. Las emociones provocan cambios automáticos de postura, de respiración y de tensión muscular. Si yo les estuviera hablando así a ustedes, ¿ustedes qué pensarían de mí? ¿Cierto? Está triste, ¿cierto? Miren cómo se conecta una postura con una emoción. O estar así. Constantemente. Porque eso sirve para estirar, pero si yo estoy constantemente así, ¿yo qué emociones estoy transmitiendo? Nuevamente, como yo transmito con mi cuerpo. Y a su vez, la postura, la respiración pueden influir en las emociones, intensificándolas y modulándolas. Por ejemplo, si mi respiración está muy agitada, como eso me va a activar una ansiedad de mi cuerpo. Como yo puedo activar tanto desde la respiración o como internamente de la emoción a la respiración. Entonces yo como los uno para equilibrar la emoción y el cuerpo mismo. También vemos, ¿cierto? Vemos también las diferentes, digamos, efectos específicos de las emociones en el cuerpo. Entonces, la postura, desde la postura de tristeza, como la postura de tristeza, como la postura de alegría, como la postura de ira. Entonces, vamos a ir identificando, porque a veces uno dice, no soy consciente de ello. Y qué tan importante es siempre estar llevando al consciente de esas posturas. También vemos cómo la respiración nos puede determinar una emoción, una respiración de ansiedad y de miedo, de calma o de enojo, porque a veces cuando respiramos con enojo, respiramos así, con estos dos huequitos de la nariz, de manera que estamos transmitiendo el enojo. Entonces, cómo todo esto se interconecta. También vemos la tensión muscular, cómo esto impacta desde el estrés, o bien la relajación, o bien el miedo. Y también vemos, entonces, cómo estas pueden persistir a lo largo del tiempo. Entonces, las emociones persistentes, como la tristeza crónica, el estrés constante, pueden crear patrones corporales prolongados. El encorvamiento, esto puede ser una postura prolongada, que si yo todos los días lo hago, puedo estar así, y a medida de mi adultez y mi vejez, pues me van a estar viendo así. O la rigidez. No sé si les ha pasado que también han visto personas que están rígidas y que no pueden ni hacer esto porque les duele. O sea, la rigidez también es sinónimo de ello. O dolores musculares recurrentes. Entonces, por el contrario, emociones de pronto positivas, o que yo sepa manejar esas emociones de tristeza, de ansiedad, yo puedo, digamos, relajar mi cuerpo, ¿cierto? Entonces también puedo tener emociones como una postura erguida, músculos relajados, una mejor oxigenación en mi cuerpo. Entonces, bueno, eso también lo vemos, influencia del cuerpo o sea, todo esto es la influencia del cuerpo en las emociones y viceversa, las emociones, la influencia del cuerpo. Vemos ejemplos prácticos, ¿cierto? Entonces, conectamos precisamente grabándonos, nos grabamos con los hombros caídos y hacemos un trabajo como colectivo consciente, ya no solamente individual consciente, sino cómo hacemos un ejemplo práctico en el que yo estoy así constantemente y la gente se da cuenta de lo que se está transmitiendo, no solamente en mi ejemplo como docente, sino
ponemos a hacer diferentes formas y diferentes posturas de las personas para que luego llevemos al consciente qué es lo que nos está transmitiendo en ese trabajo en equipo. Entonces, también, no solamente esa interconexión, sino también cómo la relación entre las emociones y el lenguaje influye. Entonces, el lenguaje como constructor de emociones, cómo las palabras crean realidades emocionales. Entonces, el lenguaje no solamente describe lo que sentimos, sino que también influye en cómo experimentamos nuestras emociones. Pueden ser o suavizarlas o intensificarlas. Entonces, aquí vemos las palabras como un reflejo del estado emocional. Entonces, cuando nombramos una emoción y le damos forma y límite, por ejemplo, decir estoy enojado, ¿cierto? Porque también es válido estar enojado, es que también es válida la rabia. Estoy enojado, yo identifico que tengo rabia por algo. Entonces, tengo que identificar por qué tengo rabia. ¿Acaso he cruzado un límite o alguien ha cruzado un límite conmigo? Estoy percibiendo una injusticia, ¿qué estoy percibiendo para que esta rabia en mí esté? Entonces, cuando yo le doy específicamente con el lenguaje un nombre a la emoción, ayuda también a transitarla correctamente desde esa emoción que estoy sintiendo. Y eso, pues, digamos que hay, nuevamente, todo está interconectado, lo vamos a ir viendo, ¿cierto? El lenguaje y su influencia en el cuerpo y las emociones. Entonces, el lenguaje puede activar respuestas fisiológicas diferentes. Por ejemplo, estoy furioso y eso puede desencadenar una tensión muscular y una respiración más agitada, intensificando el estado emocional. En cambio, frases como estoy molesto, ¿cierto? Identifico mi emoción y puedo manejar esta rabia poniendo límites o dándome cuenta por qué estoy y yendo a la raíz, ¿cierto? Y ver cuál fue el detonante poniendo límites puede calmar la respuesta corporal al reencuadrar el problema como manejable, ¿cierto? Porque yo puedo decir, estoy furioso, ¡ah! Y yo puedo decir, listo, estoy furiosa, o no, furiosa no, cancela esa palabra, estoy con rabia, ¿cierto? Voy a poner esos límites, los he identificado, y con la respiración también me voy calmando. Hay formas diferentes de transitar las emociones. Entonces, las palabras, por otro lado, también vemos las palabras y su poder para resignificar emociones. Entonces, cambiar las palabras que usamos no significa negar nuestras emociones, sino reconocerlas, ¿cierto? Y suavizarlas y transitar correctamente. Entonces, acá hay un ejemplo. En lugar de decir no puedo hacerlo, podemos decir, lo estoy logrando con cada acción. ¿Esto qué va a impactar en la emoción? Entonces, el primer enunciado me genera una sensación de derrote, de cierre, de ansiedad. El segundo enunciado que me va a generar una perspectiva de posibilidad y de crecimiento de que yo puedo hacerlo, ¿cierto? De que a pesar de que esté ese miedo, yo lo voy a lograr y lo voy a sacar adelante. Entonces, también las palabras, cómo se interconectan con las emociones. Y vemos otros ejemplos de cómo el lenguaje transforma emociones. Entonces, cometí un error terrible, luego, esa es una forma de decirlo, o puedo decir, tuve un aprendizaje importante. Entonces, este cambio transforma una carga negativa a una oportunidad de crecimiento. Todo, miren que se va interconectando con todos los módulos. Vemos la programación neurolingüística y su importancia y la llevamos al consciente. Y luego aquí cómo esto interconecta con los demás, con las emociones y la corporalidad, ¿cierto? Y la comunicación. Entonces, todo está, recuerden, todo va desde la base, que es desde cómo internamente nos autoconocemos, cómo internamente nos reconocemos, ¿cierto? Y ya pues posteriormente a ello vemos reflexiones para el manejo de las emociones. Aquí traemos a colación una película que me parece fabulosa, que es la de Intensamente, Inside Out, Intensamente, que es la película de Pixar y Disney, que ahí está la 1 y está la 2. Las dos se las recomiendo, o sea, tanto la 1 como la 2. Y que ustedes dirán, ¿por qué la profe Cami nos está poniendo en esas películas sabiendo que somos adultos? Recuerden, y yo estoy segura que estas películas no se diseñaron para niños, se diseñaron para los adultos, para los papás que van con los niños a ver las películas, porque los niños gestionan mucho más fácil estas emociones. Cuando un niño tiene rabia, la expresa y la suelta rápido. Ahora, como adultos, nosotros nos quedamos con la rabia o nos quedamos con la tristeza. No, los niños van soltando la emoción fácilmente, los adultos no tanto. Entonces, ahí es donde nosotros como adultos debemos ir a ver ese tipo de contenido en el que hay muchos mensajes profundos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver en este módulo? Complementándolo con todas esas interconexiones y relaciones que hemos visto
es precisamente qué mensaje nos trae la tristeza, ¿cierto? ¿Qué mensaje nos trae la tristeza y por qué es importante también reconocer la tristeza y sentirla y vivirla y cómo la podemos transitar correctamente? ¿Qué mensaje nos trae el miedo y cómo lo reconocemos, pero también lo paramos y le decimos, hasta aquí te permito miedo y yo voy a continuar? También la rabia, la alegría, que esas son las 4 emociones que aparecen principalmente en la película número 1, ¿cierto? Que ahí entonces, si ustedes están viendo esa masterclass, les pongo esa primera tarea. Verse la película Inside Out o Intensamente 1 y también Inside Out o Intensamente 2, para poder también con estos insumos que ven dentro de la película, cuando ya nos estemos viendo en el seminario, pues poder, digamos que, incorporar mucho más esta información. Entonces, esto desde esta primera película. Desde la segunda película ya se incorporan otras emociones, como lo son la vergüenza, la ansiedad, la envidia y el aburrimiento. De igual forma, vamos a reconocer cada una, reconocemos que cada emoción no es buena ni es mala, no le damos como ese sentido de qué es bueno, qué es malo, no, todas son importantes, todas nos llevan al consciente algo, todas nos traen un aprendizaje. Pero para que tengamos ese aprendizaje, hay que aprender a reconocer la importancia de cada una de ellas y saber qué mensaje nos está trayendo y aparte de eso, cómo transitarlas de manera correcta. Entonces, eso lo veremos en el seminario. Y ya por último módulo, que es el CLES, precisamente, que es una herramienta integral que nos va a integrar todo lo que hemos visto, que permite comprender las dinámicas de liderazgo, de trabajo en equipo y que están influenciadas por elementos conscientes e inconscientes. Cada componente ofrece una puerta para el análisis y la intervención de los procesos grupales, tanto de forma individual como colectiva. Entonces, CLES, ¿qué es? Son las siglas de cuerpo, lenguaje, emoción, historia, espacio y silencio, ¿sí? Se los voy a volver a repetir. ¿Qué enuncian esas siglas? CLES, cuerpo, lenguaje, emoción, historia, espacio y silencio, ¿sí? Entonces, ese es como el desglose de esas siglas. Vamos a verlas, pero recuerden que ya en nuestro seminario, para que se inscriban, y los invito a que se inscriban, vamos a llevar cada uno de estos elementos del CLES, ponerlos en prácticas. Vamos a tener unas herramientas, unas matrices, en donde vamos a tener unas preguntas de conciencia retadoras que nos va a poner a autoevaluar nuestro propio liderazgo y el liderazgo con los demás. Entonces va a ser súper interesante porque vamos a trabajar en equipo, también de forma individual y esto va a hacer interconectar todos estos aprendizajes. Entonces, vamos a ver el cuerpo. Entonces, el cuerpo, ¿qué es? Precisamente y cómo impacta en el liderazgo y cómo es el ejemplo en la práctica. Entonces, el cuerpo. Entonces, el cuerpo es una manifestación directa del estado emocional, psicológico del líder y del equipo. La postura, la gesticulación, los movimientos son señales claves de cómo una persona se percibe a sí misma y de cómo quiere que los demás la perciban. Vemos también el lenguaje que ya lo hemos visto en muchas de las tomas anteriores y es el lenguaje verbal y no verbal influye profundamente en las interacciones, en la interacción que yo tengo conmigo mismo y con los demás. Entonces, el tono, la voz, el ritmo, la puntuación, la respiración, las palabras que elegimos son herramientas claves para dar la dirección de los equipos. Nuevamente vemos esto cómo impacta en el liderazgo y ejemplos en la práctica, ¿cierto? Porque siempre lo interconectamos, recuerden, con la práctica. Dentro de la emoción que vemos, entonces las emociones son contagiosas en un grupo. Y ojo con eso porque el líder puede contagiar positivo o negativamente, porque no sabe transitar correctamente la emoción, ¿cierto? Le puede ahí sí dar ese significado negativo, esa connotación negativa a esa emoción. Entonces lo importante es que el líder primero transite sus emociones y neutralice sus emociones para luego transmitir a su equipo correctamente ese mensaje. Entonces un líder debe ser consciente de sus emociones y de las de su equipo, pues estas influyen en la motivación y en pues todo su desarrollo mismo. Pasamos a ver otro componente del CLES, que es la historia, y desde la teoría vemos que cada equipo tiene su propia historia, ¿cierto? Entonces, esta puede ser colectiva o puede ser individual. Las narrativas construyen identidad grupal, ¿cierto? Marcando tanto los logros como los procesos de aprendizaje. Entonces, esto como a través de esas narrativas creamos esa identidad positiva y una identidad que nos permite salir adelante como conjunto, como trabajo en equipo. Y penúltimo, que es el espacio, que es precisamente el entorno físico o virtual donde un equipo opera, tiene impacto.
en la forma en la que se comunican y trabajan. Entonces, la disposición de unos elementos físicos o del espacio pueden facilitar o dificultar la interacción. Entonces, si es trabajo remoto, también es importante en donde yo físicamente puedo tener un espacio de desarrollo. Entonces, eso lo vamos a ver teóricamente tanto en el espacio físico como en el espacio virtual, y esto cómo impacta el liderazgo y ejemplos en la práctica. Con cada uno vemos estos, digamos que esos desgloses. Y por último, que es el silencio, y precisamente el silencio es una herramienta de poder que puede ser utilizada de manera estratégica. El tiempo de pausa permite reflexión, introspección, procesar información y proyección precisamente de lo que yo voy a decir de una manera asertiva. Nuevamente esto lo llevamos con cómo esto puede impactar en el liderazgo y cómo podemos tener ejemplos en la práctica. Entonces, cada uno de estos elementos en este modelo que incorpora todo lo que hemos hablado el día de hoy, que es el CLES, pues afecta uno con otros. Como podemos ver, todos están interconectados. Entonces, cómo de manera integral desde el liderazgo los podemos llevar cada uno con conciencia, con herramientas asertivas, con comunicación asertiva para impactar mucho más en nuestro liderazgo individual y nuestro liderazgo colectivo. Entonces, nuevamente aquí ponemos actividades de reflexión, cómo se expresan estos elementos en tu liderazgo propio, en tu liderazgo colectivo. ¿Cómo crees que podrías mejorar en tu lenguaje, en tus emociones, en tu cuerpo, en tu historia? Porque siempre tenemos, y digamos que es súper importante este elemento de la vulnerabilidad y el reconocimiento en entender que no somos perfectos y que siempre estamos en procesos de mejora, y que qué bueno reconocer un líder, el líder que se reconozca a sí mismo como tengo esas habilidades y esas cualidades y tengo estos aspectos en los que quiero seguir mejorando y creciendo. Entonces eso también nos va a permitir como esa vulnerabilidad, esa conciencia en el espacio. Y cómo son tus emociones que afectan, o sea, cómo tus emociones afectan en esos liderazgos colaborativos. Entonces, vamos a tener muchas más preguntas de reflexión, como les decía, matrices que nos va a permitir llevar a la conciencia sus elementos, y pues que nuevamente los invitamos desde la SAP a que se inscriban a este seminario tan valioso, tan completo, tan integral, que es este seminario precisamente de mindfulness, ¿cierto? Y de liderazgo en el servicio público, que nos va a llevar a una conexión con nosotros mismos para que nosotros nos reconozcamos, nos autoconozcamos, sepamos cuáles son esas creencias, esas programaciones que tenemos para sí mismo poderlo proyectar coherente y conscientemente con los demás. Muchas gracias. Recuerden, soy Camila Vélez, la docente que estará con ustedes en esos espacios. De verdad, estoy muy feliz por haberlos acompañado en esta masterclass y los esperamos para que se inscriban en el seminario. Que estén muy bien y un feliz día y un abrazo. Cuídense. Listo, perfecto, profe. Pues antes de terminar, tenemos varias personas en el chat escribiéndonos. Veo que están bastante activos, ni siquiera solo desde acá, desde Bogotá, sino desde diferentes ciudades del país. Vemos por aquí que nos están escribiendo desde Villavicencio, desde Bucaramanga. Tenemos varias preguntas en el chat. La idea es poderles contestar a todos, pero claramente por el tiempo no alcanzamos. Entonces vamos a escoger dos preguntas que tenemos en el en vivo. Una de estas, profe, nos pregunta John Vera: ¿cómo podemos integrar prácticas del mindfulness en nuestra rutina diaria? ¿Qué nos dirías? Perfecto, muchísimas gracias Andy y muchas gracias a todos que nos están escuchando de diferentes ciudades del país o internacionalmente también. Bueno, dentro de esas herramientas diarias que encontramos en el mindfulness, creo que vimos dentro de esta masterclass todo muy completo, diferentes herramientas por módulos, pero yo les voy a mencionar unas precisas que me parecen súper chéveres, digamos que están a la mano, ¿cierto? Que son precisamente la respiración. Para mí la respiración es clave y es base a todo, o sea, saber respirar, porque decimos, no, todos podemos respirar, todos sabemos respirar, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? De manera consciente, de manera coherente, de manera pausada, en el que conectemos con nuestro presente y de verdad podamos digamos que de alguna manera reprogramarnos, ¿cierto? E identificar cuáles son esas emociones o situaciones que estamos viviendo. Eso nos ayuda. Entonces, esto que va conectado con ese ejercicio de reflexión y ese ejercicio de autoconocimiento. Entonces, la respiración conectado con esa autorreflexión del momento presente, ¿cierto? De ver, de cuestionar sin juzgar. Es decir, yo no voy a juzgar, es que estoy sintiendo esto por esto, no, y armar como un conflicto en nuestras mentes, sino cómo a través de la respiración observamos
reflexionamos y llevamos también a nuestra conciencia y a nuestro autoconocimiento qué es lo que hay, cómo lo puedo reconocer y qué es lo que puedo mejorar, ¿cierto? Y otra que también es muy importante es el journaling. Es un ejercicio de escribir. Precisamente el escribir nos conecta con redes neuronales, nos conecta con muchos sentidos del cuerpo y eso que nos ayuda a escribir, ayuda a aterrizar los pensamientos, esas emociones que estamos sintiendo y nos ayuda también a identificar qué es eso que está pasando por nuestras mentes. Entonces, ese como que desconectar con la escritura ayuda un montón. Entonces, también por último, que eso no lo mencioné y es encontrar un deporte, porque encontrar el deporte es cultivar también la mente. El deporte cultiva disciplina, también cultiva una mente mucho más fuerte. Entonces, encontrar el deporte que más les guste, porque no solamente cultiva una mente más fuerte, sino también un físico y un estado de salud, pues mucho más, digamos, como integralmente y mucho más sano. Entonces, esas son como las herramientas que resalto de todo el seminario. Súper, mi profe, muchas gracias. Bueno, yo creo que va un poquito enlazada, pero es como expandirnos un poco con la segunda pregunta, porque si bien pues ya nos están preguntando sobre nuestra rutina diaria, ahora nos dicen que cuál es el impacto que puede tener este mindfulness en las políticas públicas. Bueno, como yo les decía, y creo que el mensaje y el objetivo principal de este seminario es decirles que antes de yo pensar en lo exterior, en lo que yo puedo construir externamente, políticas públicas, impacto laboral que tengamos, desarrollo profesional, es cómo nos cultivamos a nosotros mismos. Si un servidor público o si un profesional no tiene su liderazgo individual cultivado, no sabe gestionar sus emociones, no se autoconoce, no sabe cuáles son sus proyectos, pues por ende no va a haber un contenido profundo en la construcción o de políticas públicas o de programas o de planes. Porque para conectar con los demás, primero yo debo conectar conmigo mismo. Entonces, yo pongo el ejemplo, si hay una persona, un servidor público que no sabe manejar su rabia o no sabe manejar su ansiedad construyendo una política pública, ¿qué será ese resultado? Entonces, ¿qué tan importante es que yo primero cultive mi liderazgo y diga, yo me autoconozco, puedo gestionar mis emociones, puedo gestionar momentos de estrés, puedo gestionar momentos en donde tengo múltiples tareas, pero sé que las voy a sacar adelante y no solo sacarlas por sacar y construir por construir desde un escritorio, sino conecto con la gente coherentemente, porque al momento de escribir una política pública no es de conectar con el escritor, es conectar con los territorios, con las necesidades, tener empatía con los demás. Pero si yo no tengo empatía conmigo misma, ahora yo cómo voy a tener empatía con las demás personas y con las personas del territorio. Entonces, ¿cómo creamos más servidores públicos coherentes, conscientes con su sentir, ¿cierto? Cultivando su propia empatía para poder ser mucho más empático con los demás, con lo que viven, con las realidades de los demás, ¿cierto? Entonces, imagínense qué es tan importante y qué es la base de todo, cómo yo me construyo para yo profesionalmente también dar lo mejor, escribir lo mejor, tener las mejores herramientas, proyectar las mejores herramientas, construir las mejores políticas públicas. Entonces, qué tan importante es tener todo lo que hemos visto al día de hoy con este seminario que los invitamos. De verdad que somos muy insistentes porque es muy chévere y que ustedes lo van a ver en esta masterclass. Entonces seguramente de acá saldrán muchos inscritos a nuestro seminario y los y las esperamos. Profe, muchísimas gracias. Sin duda, pues, esta es la apertura, como tú dices, a todo lo que se viene en este 2025 con estos seminarios. Sin duda, el mindfulness hoy por hoy ha tomado mucha fuerza, pero pues es recordarle al servicio público que trabajamos por y para los ciudadanos. Y lo que tú mencionas es una palabra bastante clave, la empatía que debe tener el servicio público, no solo desde la atención al ciudadano, sino desde todo el proceso administrativo detrás hacia el ciudadano, es lo que sin duda nos va a ayudar a construir pues un mejor país, ¿no? Total. Profe, muchas gracias. Desde la escuela Yo Elijo Saber estamos muy contentos que puedas participar este año con nosotros, que este 2025 se venga con muchísima energía y así también con mucha capacitación a diferentes territorios, como lo mencionabas también. Como la profe lo dice, la idea es que se puedan inscribir tanto a este seminario, pero también al catálogo amplio que tenemos desde la Dirección de Capacitación, tanto cursos, diplomados, seminarios, diplomados de autoformación, pero también guiados por tutores como nuestra experta Camila. Entonces, bienvenidos a todos. En el link del chat en vivo que estamos compartiendo acá, pueden dejar allí
llenar sus datos, para llenar la asistencia, que este seminario también sea certificado para ustedes y claramente allí también van a encontrar la oferta institucional que les estaremos compartiendo para el 2025. Muchísimas gracias, profe, nuevamente. Gracias a todos por su participación y espero verlos a la próxima. Gracias. La Dirección de Capacitación de la SAP se enfoca en cultivar servidores públicos y ciudadanos éticos comprometidos con la paz, la justicia social y ambiental, capaces de generar conocimiento en la administración pública y transformar realidades a nivel local, nacional y global, guiada por el compromiso con la innovación y la gestión del conocimiento. Enfocamos nuestra mirada hacia el año 2024 con una visión clara. Estamos comprometidos a implementar nuevas formas de relación y servicios, aprovechando plataformas para mejorar la accesibilidad y la eficiencia en la interacción con nuestra comunidad, llegando a un público más amplio con plataformas innovadoras como la app Moodle y el nuevo CIREC. En capacitación, virtualizamos experiencias transformadoras, adaptando metodologías avanzadas y forjando el conocimiento para la vida. Construimos el futuro abrazando calidad, experticia y compromiso. En la SAP, el futuro nos espera. Colombia, potencia de la vida.